Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Thank you again, Sam. My pleasure, Phil. You know, this morning I got up and I asked the Lord, what do you want me to say today? Sabe, esta mañana yo me desperté y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que diga hoy? And I felt like he said, turn to Matthew 6:11, Y sentí que Él me dirigía a leer Mateo 6:11, which is when Jesus was talking to his disciples en donde Jesús está hablando a sus discípulos and he was teaching them how to pray to Father God. y Él les enseñaba cómo orar a Dios Padre. And this verse says, give us today, this day, our daily bread. Y ese versículo nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día. And I felt like the Lord was saying, it's so important for us today, as well as when Jesus spoke those words 2,000 years ago, to ask the Father for our physical needs. Y sentí que el Señor me revelaba allí que hoy, así como lo fue en aquel entonces cuando se dieron esas palabras, de pedirle a Dios por nuestras necesidades físicas. Here I brought some bread from my home. Y aquí le muestro un pan que yo me traje de mi casa. And you know, if you go to the market, Y sabe que si hoy va a la tienda, the price of bread has gone up. el precio del pan sigue yendo para arriba y más para arriba. And it's not just bread. Y no me refiero solamente al pan en sí. I know when you go to the gas station, you see that the price of gas has gone up 50%. Porque si vamos a la gasolinería, vemos que la gasolina ha incrementado hasta el 50% In just a year. en tan solo un lapso de un año. And last week, the government told us that inflation is worse now than it has been for 31 years. Y hace poquito el gobierno dijo que la inflación ahorita es peor que hace 35 años. What is inflation? Pero ¿qué es la inflación? Inflation is when the value of our money goes down, La inflación quiere decir que el valor de nuestro dinero va para abajo, va disminuyendo. so it takes more and more dollars to buy goods and services. Así es que va a costar más y más dinero comprar bienes y servicios. And you're thinking, Felipe, I don't know what you're talking about. Y quizás usted vaya a querer pensar ahorita, yo no sé de qué estás hablando. So I thought what I would do is give you some tangible examples from my own life. Así es que yo le quiero dar unos ejemplos tangibles de mi propia vida. When I was in high school, Cuando yo iba en la escuela preparatoria o high school, I worked at McDonald's. yo trabajaba en un McDonald's. I flipped the hamburgers. Me tocaba voltear hamburguesas. And do you know how much the hamburgers cost? ¿Sabe cuánto costaba una hamburguesa? When I worked there, it cost, these are 3 nickels, 15 cents. Costaban, estas son 3 moneditas de 5 centavos cada una, costaban 15 centavos. You know, and how much money did I get paid? ¿Y cuánto me pagaban a mí? I got paid $1 and 1 nickel an hour. Me pagaban la hora $1 y una monedita de 5 centavos la hora. And, you know, and I thought, I looked in the internet before this program and I thought, what did gold cost, you know, when I was getting paid $1.05 an hour? Y me di a la tarea de buscar cuánto costaba una moneda de oro cuando yo me pagaban $1.05 la hora. Here's a gold coin. Esta es una moneda de oro. And I looked it up, and that year, to buy a gold coin would cost $20, $30, $35.10. $35.10. En aquel entonces, para comprar esta moneda de oro me habría costado $35.05. Well, I looked up what the price of gold is today. Y bueno, volví a buscar cuánto cuesta ahora, hoy en día, una moneda de oro. Remember, this is just the same gold coin. La misma moneda. It costs $36.10. Que costó $36.10 en aquel entonces. This is how much money it would take to buy that same gold coin today. Ahora, este es el dinero que costaría comprar esa misma moneda hoy en día. That's $1,867 Son $1,800.60. to buy the same gold coin. La misma moneda. So what's happening? ¿Qué es lo que está ocurriendo? The value of the money is going down, down, down. El valor de dinero sigue disminuyendo. Let me give you one more example. Le voy a dar otro ejemplo. Not far from where I'm standing,
I bought my first house in 1973. No muy lejos de aquí, yo compré mi casa en 1973. I was able to do that because I was a school teacher, Yo pude hacer eso porque era maestro, but also my father-in-law gave me the down payment. pero también porque mi suegro me ayudó con el enganche. So we got all the money we could and we bought this house. It was a brand new house. Así es que juntamos todo el dinero que pudimos y compramos esta casa, que era una casa nuevecita. And you know how much it cost? ¿Sabe cuánto costó? Cost $33,000. Costó $33,000. Today, I looked it up on the internet. Hoy en día lo busqué en internet. I got 3 different prices and I averaged them, and it cost, today the house would cost $760,000. Conseguí 3 estimados más o menos de lo que costaría y los hice como un intermedio y costaría alrededor de $760,000 el día de hoy. So this $33,000, now to do that, you would have to pay $760,000. Así es que esta misma casa de $33,000 ahora cuesta $760,000. Now that was a long time ago. That was 1973. Eso, bueno, fue en 1973. But I worked out and I found out that the $1973, Pero yo busqué y descubrí que los dólares de 1973, like this, como este, has gone down 1 nickel every year. ha disminuido de su valor una monedita de 5 centavos cada año. So the money is becoming less and less valuable. Así es que el dinero cada vez se hace menos y menos valioso. Now today we think we have a lot of money Ahora en día podemos pensar que tenemos mucho dinero until we have to go out and buy something. hasta que salimos a tratar de comprar algo. And it's taking more and more money for houses, for cars, for bread. Cada vez cuesta más y más dinero comprar casas, carros y aún la comida. And sometimes the money can become virtually useless. Y hay ocasiones que el dinero de hecho se vuelve inservible. Let me give you an example. Here's like a dollar, but it's a German mark. It's about 100 years old. Les voy a dar este ejemplo de este German mark que tiene como 100 años. And this was worth 1 million marks. Y este valía 1 millón de marks, es moneda de Alemania. And like a month later, it now became worth like 9 million marks. Y después ese mismo billete lo tuvieron que hacer diferente a 9 millones. And then a month later, it now became like 100 million marks. Y después un mes más adelante lo hicieron 100 millones de marks. And they didn't even bother the print on the backside. Y ya ni siquiera le ponían nada en la parte de atrás. Because the money was going down so fast. Porque el valor de dinero estaba disminuyendo tan rápido. And then the money got smaller and smaller. Y luego hacían ya cada vez los billetes más pequeños y pequeños. And they didn't even bother to print in the back. Y ya ni siquiera se tomaban la molestia de imprimir en la parte de atrás. Here's one. It's 100 million marks. Este, mire, son de 100 millones de marks. Once again, they didn't bother to print in the back. Ya ni siquiera se preocupaban de poner nada atrás. Why? Because the money became so valueless. Porque el dinero perdió su valor. I heard a story where they would have to pay people twice a day so they could go to the market just to buy some bread. Escuchaba historias de que a veces tenían que pagarle 2 veces al día a las personas para que pudieran salir a comprar por lo menos un pedazo de pan. And one guy, he took all this money and put it in a wheelbarrow because it took so much money to go to the shopping market. Se dice que había personas que tenían que agarrar todo su dinero y ponerlo en una carretilla para ir de compras. And somebody dumped the money on the ground and took the wheelbarrow. Y dicen que en una ocasión alguien tiró el dinero de la carretilla y mejor se llevó la carretilla. Why? Because the wheelbarrow had real value. Porque la carretilla tenía un valor real. The money was useless. Y el dinero no tenía nada de valor. And that's what's happening today, unfortunately. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo el día de hoy. Now you say, well, why is that happening? That makes me mad. Y quizás usted se pregunte, pero ¿por qué está pasando eso? Esto me molesta. Because the government in Germany and our government, what they do is they just print more and more money. Lo que ocurre es que el gobierno de Alemania y ahora nuestro gobierno es que simplemente imprimen dinero.
They don't work like you have to work in your family. Ellos no tienen que trabajar como usted y yo tenemos que trabajar en nuestras You familias. know, if you want to get money, you have to go out and earn it. Porque si usted y yo queremos tener dinero, tenemos que ganarlo, Not the government. pero no el gobierno. They can just print money. Ellos simplemente imprimen más dinero. And if they go into debt, doesn't really matter. Y si ellos se meten en deudas, no les importa. If you don't pay your rent, you get thrown out of your apartment. Pero por otro lado, si usted no paga su renta de su apartamento, lo van a echar para afuera. But with the government, it doesn't operate that way. Pero el gobierno no opera de esa manera. So what they're doing is they're printing all of this money, Entonces lo que hacen es que simplemente imprimen más dinero and everybody's getting more and more money. y todo el mundo está agarrando más y más dinero. But it's taking more and more money to buy goods and services like that gold coin. Pero toma mucho más dinero ahora poder comprar esa misma moneda de oro. And the money is becoming less and less valuable. Y el dinero cada vez se hace menos y menos, con menos valor. And you know this is true if you buy a car or your rent in your house is going up or you buy gasoline. Y usted mismo lo puede ver que cuando quiere comprar un automóvil o una casa cuesta más. And people don't understand that the government is doing this. Y It's a tax. la gente no entiende que el gobierno es quien está haciendo esto, es como un impuesto. And it really makes me angry, A mí me molesta muchísimo, especially for the Hispanic people, especialmente si pensamos en el pueblo hispano y latino, because they're really being hurt. porque se afecta demasiado a esta población. Every time they go to a gas station, they got to pay so much for gasoline. Cada vez que se va a la gasolinería se paga muchísimo por gas. And it makes me angry. Y a mí me molesta eso. And that's why I feel like the Lord gave me that verse Y today. yo siento que por eso el Señor me permitió meditar en ese versículo. I want to tie it back to what Jesus said. Porque quiero amarrarlo, conjugarlo con lo que Jesús dijo. There are things that we do not have control over. Porque hay cosas de las cuales no tenemos control alguno. This is an example of it. Y ese es un ejemplo de ello. And I felt like the Lord said, tell the people Y sentí que el Señor me decía, dile a la gente that even in difficult times, que aún en tiempos de dificultad they have to trust me. tienen que confiar en mí. Trust in the Lord with all of your heart. Confíen en el Señor de todo corazón. And do not lean on your own understanding. Y no confíen en su propio In entendimiento. all your ways acknowledge Him, En todos tus caminos tú tienes que poner en primer lugar a Dios. and He will direct your path. Porque Él va a dirigir tu camino. He will give you your daily bread Él te dará tu pan diario as you trust Him. conforme confías en Él. And that's what I feel like God wants us to understand. Y siento que eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. But it also happened in all governments, like the German government. Pero no ocurre solo aquí, sino en otros gobiernos como en Alemania. But even in that, we need to seek the Lord Pero aún en toda esta situación también tenemos que buscar de Dios. because He cares for you. Porque a Él le importa lo que nos And ocurre. He loves you. Y Él te ama. And He knows how much the gas costs. Y Dios sabe cuánto te está costando la gasolina. He knows that you need your daily bread. Él sabe que necesitamos nuestro pan de cada día. And I'm here to tell you today that He will provide for you Y yo estoy aquí para decirle que sí, el Señor va a proveer. as you trust in the Lord with all of your heart. Conforme confiamos en el Señor de todo corazón. Bless you. Dios le bendiga.